la cruz murió Es por un ti. día especial, ¿verdad? Todos estos días vienen a nuestra mente de una manera especial. ¿Por qué? Porque nosotros siempre recordamos el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesús. Lo tenemos siempre presente, pero en estos días estamos sensibles a esto porque, bueno, vemos, porque estudiamos, por ahí prestamos más atención en los pasajes y es bueno eso. Es bueno que más allá de esta fecha podamos nosotros tomarnos un tiempo para meditar y pensar en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por vos y por mí. Ese sacrificio que dio a nuestra alma la seguridad eterna en los cielos. Y nosotros nos gozamos en eso y estamos felices, y hoy si estamos acá es porque Cristo ha transformado nuestros corazones, ha llegado a lo profundo de nuestro corazón y nos ha dado una nueva vida. Quiero en esta noche invitarte a que juntos podamos leer un pasaje en las Escrituras que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a leer 3 versículos nada más en esta noche. Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30. Un pasaje conocido para nosotros, pero un pasaje que lo podemos repetir y leer cada semana en nuestra vida. El jueves un poco recordamos a Jesús en Getsemaní, en la reunión de oración, compartíamos ese tiempo, la oración de nuestro Señor, la agonía que había empezado en ese momento. El viernes recordábamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hoy sábado recordamos el silencio, aquel silencio que se hizo, ¿no? Sin embargo, vamos a volver un paso atrás y vamos a recordar ese momento en la cruz para cada uno de nosotros sea importante y sea de vital importancia en nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios en Juan 19, versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este fue el momento cúlmine de la salvación para nuestras vidas. Este es el momento más alto en la salvación que se hizo allí en la cruz del Calvario. Podemos ver dos cuestiones acá en estos 3 versículos. En primer lugar, podemos ver cómo la obra se terminó y Jesús luego pronunció sus palabras. Vemos cómo después de haber atravesado un montón de circunstancias, Jesús dice: bueno, la obra ya está terminada, ya está todo consumado. Y en segundo lugar, lo que podemos ver es el grito de victoria de nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a ver por qué Jesús entendió que la obra estaba terminada. Dice el pasaje bíblico: después de esto. Bueno, le tenemos que preguntar a Juan: ¿después de qué? ¿Qué es esto? Bueno, lo que había ocurrido ahí es que estaba en la cruz, estaba siendo burlado, estaba padeciendo burlas por parte de los fariseos, por parte del público que se encontraba, de los soldados. Estaba allí siendo atacado constantemente, verbalmente, insultado, despreciado en esa cruz, a tal punto que él se encuentra y mira y en un momento dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en un momento determinado lo toma Juan, que es el autor de este libro, y le dice: hijo, he aquí tu madre, y le entrega a su madre para el cuidado de Juan, del discípulo Juan. Y a su madre le vuelve a decir lo mismo: cuida a este discípulo. Y entonces Jesús, aún llegando al último de su vida, se encarga de tener el cuidado o de que haya una cierta coinonía entre su familia. Que alguien cuidara a su madre, porque sabemos el dolor de una madre al perder a su hijo, pero este discípulo también que sea guardado y fortalecido por su madre. Todos sabemos que Juan fue el que murió de una muerte natural. Es el que más vivió de todos los apóstoles. Es el que pudo acceder a cuidar a su madre durante más tiempo.
Y vemos que en aquella cruz padeció todas estas cuestiones Jesús. Siendo burlado, cuestionaban su deidad, cuestionaban quién él era. Y por eso dice Juan, después de esto, después de estas cuestiones, después de todas estas cosas, después de ser golpeado, después de ser burlado, después de ser menospreciado, de cuestionar su deidad, Jesús dice estas palabras. Dice el texto de Juan, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Claro, la idea de Jesús, o lo que nos plantea acá Juan, es que la obra redentora ya había sido consumada. Cristo había ganado en esa cruz del Calvario. Jesús había derrotado los poderes del infierno. Jesús había derrotado la muerte, porque no bajó de aquella cruz. Como algunos le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Jesús se quedó allí para consumar la obra redentora a favor de nuestras vidas. Jesús sabía que se había consumado la obra porque Él estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Y Él pudo beber toda esa ira de Dios derramada contra el pecado. ¿Por qué? Porque Dios a su único Hijo lo hizo pecado, lo convirtió en pecado para derramar su ira y que no caiga sobre nosotros. Jesús toma voluntariamente la copa de la ira de Dios a favor de nuestras vidas. Para que yo no padezca, para que yo no tenga que beber esa copa de la ira de Dios. Decíamos el jueves en la reunión de oración, jamás, hermanos, sabremos qué es lo que se siente beber la copa de la ira de Dios. Vos y yo no vamos a experimentar eso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se encargó de beberla por nosotros, de pasar ese trago amargo. Y mientras Jesús bebía la copa de la ira de Dios, nosotros bebíamos la copa de la gracia de nuestro Dios que había sido derramada a favor de nuestras vidas. Dos copas, una de la ira de Dios y otra de su gracia. La ira de Dios derramada en la cruz del Calvario, Cristo bebiéndola. La copa de la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas gracias al sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz. Ahora vemos que Jesús, aún estando en la cruz y en lo último de su vida, en los últimos suspiros de sus vidas, promulga unas palabras a tal punto que podemos ver que Jesús en esos últimos momentos cumple la escritura por la cual había venido a cumplir. Hermano, la expiación tiene que ver con esto, que Jesús cumplió lo que vos y yo no podíamos cumplir. Esos mandamientos escritos en la palabra de Dios, esos requisitos que Dios establecía para no ser condenado, que yo no lo podía cumplir y que vos no lo podías cumplir, Él los pudo cumplir. Y vemos acá que lo cumple otra vez. Dice, sabiendo que ya estaba todo consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Jesús realiza una petición para que la palabra de Dios se cumpla. El Salmo 69, 21, está esta profecía. Dice así el Salmo 69, 21. Me pusieron a mar hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este accionar de Jesús, esta petición del Maestro que agonizaba y que estaba en los últimos momentos de su vida, solo nos deja ver que la condición del Maestro era que su agonía le estaba causando una sed tremenda. Te voy a poner en contexto, y no es ameno porque Jesús tiene sed. Jesús muere a la hora novena, a las 3 de la tarde. Imagínate en Israel, 3 de la tarde, con el sol quemando y expuesto al sol. Cada uno de nosotros que vivimos y atravesamos la temporada de verano, apenas tenemos un poco de calor, bebemos agua. Imagínate estar crucificado en una cruz a pleno rayo del sol. Sus heridas estaban expuestas al sol, así que eso les quemaba y eso hacía perder líquido y por lo tanto su cuerpo estaba demandando que ingresara agua. Su carne desgarrada se exhibía por los golpes y el sol estaba quemando esas heridas. La corona lastimó su frente y la sangre que derramaba lastimaba sus ojos y hacía que su agonía sea más intensa. La fuerza que debía hacer para sostenerse en la cruz era tan grande que necesitaba un esfuerzo extra y desgastaba fuerzas y desgastaba energías y necesitaba beber agua.
En esta situación el maestro tiene sed. Hay una necesidad básica del ser humano y es beber agua. Y cada uno de nosotros cuando tiene esta necesidad acude a ella. Ahora lo veo al maestro allí en la cruz, diciendo tengo sed. Su petición quizás más angustiante que podemos ver. En Marcos capítulo 15, versículo 23, le habían ofrecido un vino mezclado con mirra para que eso se le daba a la gente para que no sintiera tanto dolor a la hora de ser golpeados y torturados. Le ofrecieron esto y Jesús lo rechazó. Rechaza en esa primera instancia esa bebida. Sin embargo, ahora necesita humedecer sus labios para hablar. Necesita humedecer su boca para poder proclamar algo que vendría después. Muchos de los comentaristas afirman esto. Dice que esta petición es porque necesitaba humedecer sus labios para decir algo con fuerza. Vieron, cuando nosotros estamos hablando, necesitamos exponer algo, bebemos agua porque se nos seca la garganta, porque necesitamos humedecer nuestros labios para seguir hablando y seguir exponiendo. Ahora el maestro pide un poco de agua, tiene sed, le acercan una esponja empapada en vinagre. Este vinagre hace referencia a un estilo de vino que usaban los soldados cuando iban a crucificar a alguien. Llevaban esa especie de vino porque sabían que el tiempo que iban a estar crucificando era largo y entonces bebían ahí y compartían ese tiempo mientras disfrutaban. Le ofrecen al maestro, le llevan a Jesús y se lo acercan. Dice Mateo, en paralelo a este pasaje, Mateo capítulo 27, versículos 48 y 49, dice allí, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Hermanos, este pasaje que nos narra Mateo es tremendamente fuerte. Puedo ver al maestro en esa situación, en esa cruz, con ese contexto en el que te mencioné, diciendo, tengo sed. Nadie le niega a beber algo a alguien cuando tiene sed. Estas personas que estaban acá dicen, déjalo. Veamos si viene Elías y le puede librarle. ¿Qué clase de ser humano se atreve a decir algo así? ¿Qué clase de pecador miserable se atreve a burlarse de alguien que está a punto de morir? ¿Qué clase de pecador se pone ante la cruz y ve a aquel que está agonizando y dice, no le demos a beber agua, no le den? Mejor esperemos que venga Elías y le dé a beber, burlándose de aquel que estaba padeciendo. Hermanos, pero me pongo a ver esta situación y digo, wow, cada uno de nosotros estuvo en ese lugar. Cada uno de nosotros fue cómplice de esa burla hacia el Maestro. Y cada uno de esos pecados fue causante de la muerte de nuestro Señor Jesús. No quiero intimarte en esto, pero quiero decirte la verdad bíblica. Hermanos, fuimos representados por estas personas en la cruz del Calvario. Fuimos representados por estos que se burlaban del Maestro. Por estos que fueron capaces de clavarlo en una cruz. De decirle, bajate. Déjalo, no le den a beber agua, que se muera de sed en la cruz. ¿Quién se atreve a decir algo así? Y la realidad es que podemos ver que cada uno de nosotros podría haber sido capaz de librar una frase o despedir una frase de semejante magnitud. Estoy seguro que si hubiésemos estado en ese lugar, estas palabras hubiesen salido de nuestra boca. Claro, como decíamos hoy, con el diario del lunes es fácil no burlarse o estar en contra de estas personas. Pero te puedo asegurar que si hubiésemos estado en ese lugar, vos y yo hubiésemos promulgado estas palabras. Estas palabras del Maestro, tengo sed, estaban allí latiendo en su corazón. Había una necesidad que hasta la persona más pobre necesita que alguien le alcance agua. Hasta la persona más rica tiene sed. Hasta el que tiene todos los recursos necesita que alguien le alcance agua. Ahora el Maestro estaba haciendo esta petición.
Dice el versículo 29 que allí había una vasija llena de vinagre y entonces se le acercaron, pusieron en su boca y lo humedecieron sus labios y él pudo beber un poco de agua. Pudo, aunque sea, tomar fuerza para decir lo que estaba por decir. Una vez que bebió el vinagre, hizo este gran grito de victoria. Clamó con gran fuerza y con algo que vino de lo más profundo de su ser. Dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La palabra en griego es tetelestai. Consumado es. He ganado la batalla. Pagué la deuda de la humanidad. La ira de Dios ya no cae sobre su creación. Ahora somos ganadores. Las almas han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esta palabra, esta frase del Maestro, cambia la historia de toda la humanidad. Si no, pensemos en algo tan simple como cuando uno está en un tribunal enjuiciado y alguien promulga que es inocente, sale gozoso. Una palabra puede cambiarlo todo en nuestra vida. Como cuando alguien está haciendo un deporte y alguien lo cataloga de justo, ganó justamente. Uno se goza de saber que lo hizo con justicia. Cuando una mujer dice que sí a una propuesta de matrimonio, cambia el sentido de nuestras vidas. Cuando alguien dice adiós, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambió la realidad. Bueno, el consumado es de nuestro Señor, cambió la realidad de la humanidad por completo. Fue la palabra clave del Maestro para que la humanidad pudiera encontrar sentido a su vida. Dice Spurgeon: nunca se ha pronunciado una sola palabra que haya impactado más que la que Jesús dijo en la cruz. Jamás hubo una palabra como esta que haya cambiado la historia de la humanidad, que haya impactado tanto en la vida de los seres humanos. Con esta declaración vemos que Jesús puso mi deuda en cero para con Dios. Sin embargo, Dios el Padre puso sobre el Hijo toda la culpa y la ira de nuestro pecado que merecíamos. Y lo llevó en sí mismo a la perfección, satisfaciendo totalmente la ira de Dios por nosotros. Dice Spurgeon: fue el clamor de un conquistador. Se pronunció una gran voz. No hay nada de angustia en él. No hay lamentos en él. Es el clamor de alguien que ha completado un labor tremendo. Claro que no hay angustia. Claro que no hay derrota en él. No es un grito de derrota. No es un grito de resignación. Es un grito de victoria, dice Spurgeon. No hay angustia en sus palabras. No hay lamentos en él. Este clamor, hermanos, es un clamor de victoria para nuestras vidas, para tu vida eterna y para mi vida eterna. Este grito transformó todo nuestro ser, lo cambió por completo, cambió nuestra realidad, cambió nuestro destino. Dice el comentarista Morris: Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios. Este no es el gemido de los derrotados, ni el suspiro de la resignación paciente. Es el triunfante reconocimiento de que ahora ha cumplido plenamente la obra que vino a hacer. Este clamor decía: ya cumplí con todo lo que vine a hacer. Cumplí con todo lo que tenía que por hacer. Cumplí con lo que Dios me había demandado. Con esa lucha que tuve en Getsemaní, que dije: Padre, si es posible, pasa en esta copa. Y el Padre dijo: vamos adelante, sigamos el plan que ideamos en la eternidad. Fue consumado en esa cruz. Fue completado con esa frase: consumado es, ya está. Este verbo, tetelestai, tenía dos significados maravillosos en la antigüedad. Uno de ellos, cuando una deuda era pagada y podía sellar ese recibo en el cual decías que no debía nada, que ya no tengo cuentas con nadie, soy libre de deuda. Cuando alguien iba y pagaba sus impuestos y pagaba a su deudor, le pagaba, salía de ese lugar y decía: tetelestai, ya no le debo nada a nadie, estoy libre de deuda, nadie me puede reclamar.
Cuando un general, en segundo lugar, se usaba cuando un general ganaba una batalla, regresaba a la ciudad y la ciudad lo esperaba para ver su victoria. Y él regresaba a la ciudad y entraba diciendo: Tetelestai, he ganado, soy el vencedor. No pudieron derrotarme, he vencido, nadie pudo ganarme la batalla. Y traía consigo el botín de la guerra. Ese es el clamor de nuestro Señor. Él pagó mi deuda por el pecado. Él venció el poder de la muerte por mí. Fue Él, solo Él, quien pudo librarme de la condenación que estaba en mi contra. Él es quien venció el pecado. Es el que entra en la ciudad eterna, y nos lleva de la mano y nos dice: Tetelestai, vencí la muerte. Y como Él venció, nos hizo vencedores. Y como Él venció, nos hizo también a nosotros ganadores. Él, solo Él, y nada más que Él venció. Todo fue consumado, hermanos, allí en la cruz. Todo fue pagado en esa cruz del Calvario. Nuestra deuda, que era contra nosotros, fue pagada en la cruz. Cuando los números estaban en rojo en nuestras vidas, Él lo pagó. Puso la cuenta en cero y empezó a sumar en positivo. Cuando estábamos siendo vencidos por los poderes de las tinieblas y al reino de la muerte, Jesús vino, venció y nos dio esa libertad. Él ha ganado la pelea. Todo fue consumado, todo fue pagado en su totalidad. ¿Qué fue pagado allí? Bueno, todo tipo de promesas y profecías fueron consumados en la cruz. Las ceremonias y los sacrificios del sacerdocio se consumaron en esa cruz. Su obediencia perfecta fue consumada. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada en la cruz del Calvario. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados en esa cruz. Fueron vencidos en la cruz del Calvario. Hay victoria en nuestro Señor. Hermanos, vos y yo estamos a cuentas positivas porque Cristo pagó el precio y venció. Vos y yo fuimos rotos y nuestras cadenas fueron liberadas, rotas nuestras cadenas y liberados porque Cristo fue el gran general que vino a ganar esa batalla. Y venció con poder, con autoridad. Y a Él damos gloria, honra por los siglos de los siglos. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, debe mirar esta cruz de una manera especial. Ver a este Jesús diciendo: consumado es. He ganado, he vencido. Y puedo ver al Cristo allí crucificado con sus brazos extendidos, sus pies clavados allí, su corona en su cabeza, mirando a los cielos diciendo: consumado es. Tetelestai, he ganado. Y la victoria ha sido sobre nuestras vidas. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que cada uno de nosotros pueda ver ahora en estos días de especial sensibilidad, quizás hacia la cruz, poder entender el sacrificio tan maravilloso que ha hecho Cristo por nosotros. Entender que este sacrificio fue por vos y por mí, por personas que no lo merecían. Vos y yo no merecíamos el sacrificio vicario de Cristo. Lo que vos y yo merecíamos era beber de la copa de la ira de Dios. Ser condenados a la llama del infierno eternamente. Eso era lo que merecíamos. Ese es el precio que nosotros debíamos pagar. Sin embargo, Él tomó mi lugar. Él vino con poder, con autoridad, se clavó en la cruz, ganó la pelea por nosotros. Me apasiona Juan dándonos esta narración, diciendo: bebió vinagre, tomó el último suspiro con sus últimas fuerzas para dar este grito de victoria. Dice el versículo 30, y ya vamos terminando:
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, esto habla de un acto pacífico, como acostarse, la traducción es como acostarse sobre una almohada a dormir. Jesús no colgó la cabeza como señal de derrota, la inclinó en un sentido de paz. Esta misma expresión se usa en Mateo capítulo 8, versículo 20, cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, ni dónde descansar tranquilamente. Bueno, ahora cuando Juan escribe estas palabras, dice que él inclinó su cabeza, recostó su cabeza. Ya está, ya venció. Ahora Jesús descansa porque ya terminó su tarea, ya está finalizada. Él es el ganador. Luego de tanto padecer, recuesta su cabeza para descansar del arduo trabajo que le llevó la salvación. ¿Cuál fue ese trabajo? Bueno, déjame contarte algunas cosas que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pablo, cuando le escribe su carta a los Filipenses, nos dice cuál fue los pasos que dio Jesús para venir a morir en la cruz y salvarnos a cada uno de nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que él no estimó el ser igual a Dios. No le importó, no puso en balanza el ser igual a Dios. No lo consideró ni un momento, diciendo: yo soy Dios, ¿cómo me voy a ir al mundo? No solamente que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y dice Pablo allí que tomó forma de hombre. Dice también que se humilló haciéndose siervo. Y dice que fue obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Ahora vemos que su trabajo empezó desde la eternidad, no estimando ser igual a Dios, despojándose a sí mismo, tomando forma de hombre, viniendo a este mundo, humillándose hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Ahora el Maestro tiene un merecido descanso, aunque sea por 3 días. Luego resucitará el Señor. Mañana lo veremos a eso. Pero luego de inclinar su cabeza para descansar, dice que allí entregó su espíritu. Nadie lo puede quitar, nadie se lo pudo quitar, ni los romanos, ni los fariseos, ni los ladrones, nadie le quitó su espíritu. Nadie le quitó la vida, él entregó voluntariamente. Lo hizo siendo consciente de lo que estaba entregando. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús ya había advertido de esto. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento dice: recibí de mi Padre. Nadie toma mi vida, dice Jesús. Nadie me la puede quitar. Yo la entrego voluntariamente. Y cuando sea el tiempo, la volveré a tomar. Dice Agustín de Hispona, hablando acerca de este pasaje: él entregó su vida porque así lo deseaba, cuando él lo deseaba y como lo deseaba. No fueron los romanos los que lo entregaron o los que lo llevaron a la cruz. No fue el deseo de un par de personas de que vaya a morir. No fue el tiempo que eligió Pilatos para crucificarlo, no, nada de eso. Él deseó y deseaba entregar su vida. Decidió cuál era el tiempo y cómo era el momento para entregar su vida. Y la entregó. Y puso su vida en rescate por muchos. Por vos y por mí. Queridos hermanos, esto alienta a nuestro corazón a que pongamos nuestros ojos en el Salvador. Esto alienta a nuestros ojos, a nuestra vida, para que pongamos nuestros ojos en aquel que fue capaz de entregar su vida por nosotros. Pero ¿sabes qué más tiene que alentar esto? A que hay muchos afuera que aún no han sido perdonados por la gracia de Dios y que necesitan escuchar este mensaje para que cuando le toque partir de este mundo no se vayan a las llamas del infierno.
recordamos el sacrificio de nuestro Señor, porque lo amamos, porque trae a nuestro corazón un sentimiento grande de agradecimiento a nuestro Señor. Pero también que esta sea la oportunidad para que podamos predicar a otros de esta salvación tan grande. Hermanos, este año es un año donde necesitamos predicar con más denuedo y con más pasión este mensaje que Dios nos ha dejado, para que otros puedan alcanzar este gozo de sentir de que su deuda ha sido cancelada, de que sus cadenas han sido rotas por la cruz del Calvario. Hay gente que necesita de esta salvación. Vos y yo somos los responsables de llevar este mensaje. Querido hermano, a modo de conclusión, estamos hoy acá porque Cristo padeció por nosotros. Estamos hoy acá porque Jesús nos dio una nueva esperanza. ¿Qué vamos a hacer con esta salvación? ¿De qué manera vamos a vivir el privilegio de ser llamados hijos de Dios? ¿Cómo vamos a actuar con esta salvación? Esta salvación tan grande que ha sido puesta en nuestras manos, en nuestras vidas, y este mensaje tan poderoso que ha sido puesto en nosotros para compartirlo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Nosotros nos gozamos en esta salvación, pero hay otros que merecen gozarse también y podrían gozarse en esta salvación. Vos y yo somos los responsables de que la gente conozca este mensaje de salvación. Vos y yo. No hay nadie más. Dios nos ha dado el mensaje del Evangelio a vos y a mí para que lo prediquemos. Vos y yo somos los responsables de que cada habitante de esta ciudad conozca el mensaje de salvación. No importa la edad que tengas, no importa las condiciones en las que estés, somos responsables. Nadie se jubila de predicar el mensaje de salvación. Debemos hacerlo. Prediquémoslo, hablemosle. Digámosle a la gente, tetelestai. La obra en la cruz ha sido consumada. La salvación está a la puerta. Vamos a ponernos de pie. No, nunca lo conseguirás. No, 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 no. Solo Cristo da la verdadera libertad. Él en la cruz murió por ti.